¿Cómo están ustedes, queridos hermanos y amigos? Gracias por estar con nosotros a esta hora, sintonizando una palabra de Dios para ti. Esta es la Iglesia Cristiana Josué, la Iglesia por las Casas, tratando de traer una palabra que ministre tu vida, que fortalezca tu corazón y que te anime a continuar en los caminos del Señor. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y la palabra de Dios tiene que ministrarnos mucho. ¿Cuál es el consejo de Dios para ahora? Quiero que abra sus Biblias o por lo menos tome nota. Vamos a leer Romanos capítulo 1, dos versículos de Romanos capítulo 1 y es el 16 y 17. El apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Excelente versículos los que acabamos de leer, y en base a ellos quiero que hablemos de el gran poder de Dios, el gran poder de Dios. Esta carta, esta epístola escrita por el apóstol Pablo a los romanos, fue escrita precisamente por él allá por el año 56. Un dato muy curioso es que Pablo nunca había estado ahí en Roma. Ya tenía 21 años de haberse convertido al evangelio, pero no había podido estar. Ya llevaba más de 10 años que se había dedicado a fundar iglesias en todo el mundo mediterráneo, pero la iglesia de Roma ya había sido fundada por otros cristianos que de seguro iban del Mediterráneo y corrían, y como el Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Así el evangelio había llegado a la ciudad de Roma. O sea, la iglesia en Roma no fue fundada por el apóstol Pablo. Entonces, Pablo conoció a quienes habían fundado la iglesia y en sus viajes les escribe para contarles del deseo que él tenía de visitarles. Y se presenta Pablo a sí mismo. Aquí en Romanos vemos cómo el apóstol Pablo se presenta a sí mismo, narra cómo fue su conversión, y por eso que ahí redacta una exposición completa de los principios del evangelio. Si usted quiere saber cuáles son los principios del evangelio, yo lo invito a leer la epístola a los romanos. Entonces, porque ahí están esos principios de lo que el apóstol predicaba. En otras palabras, mis amados hermanos, la carta a los romanos es una explicación de cómo Pablo comprendía el evangelio. De eso trata la carta. Por eso a la carta a los romanos se le considera la más grande exposición de la doctrina cristiana. ¿Quiere conocer doctrina? Lea la carta a los romanos. Ahí contiene enseñanzas generales que son aplicables a todos los cristianos de todos los tiempos. Lo fue para aquel tiempo, lo es para nosotros también. Y una de esas grandes enseñanzas es el tema que ahora estamos ocupando: el gran poder de Dios. Y Pablo resume el evangelio en dos versículos, los que acabamos de leer, versículo 16 y 17. ¿Cómo resumió Pablo el evangelio? En el versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, decía, al judío primeramente y también al griego. El 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿cómo resumió Pablo el evangelio? Primero, como algo de que uno puede estar orgulloso. Me encanta eso. Eso me trae a mi memoria los primeros días que caminaba en el Señor. Y a mí me encantaba, hace ya 40 años ya. No es que esté vieja, es que los años han pasado. Pero yo me acuerdo que cuando uno empieza, como que todo le da pena hasta cargar una Biblia, y algunos usan unas mini Biblias. Los que logran leer todavía, letra pequeña, los que ya usamos vitrinitas nos cuesta. Y era algo pues por la vida que yo había llevado,
que era algo que decía yo, ay, no me va a dar pena, pero mire, cuando encontré este versículo yo agarré vigor, yo agarré un orgullo sano cristiano y dijo, yo no me avergüenzo, al igual que Pablo, yo tengo que decir que no me avergüenzo. ¿Qué es avergonzarse? Es abochornarse, es humillarse, es sentirse defraudado. Eso de avergonzarse es experimentar frustración cuando la esperanza en lo que uno ha depositado falla y nos hace quedar en vergüenza. Pero hermanos, los que confiamos en el Señor jamás vamos a ser avergonzados. Si usted tiene tiempo, lea ahí en su Biblia, en Joel capítulo 2, el versículo 26 y 27, los dos versículos terminan con esta frase y dice, nunca, dice Jehová, mi pueblo será avergonzado. Qué bonito eso. Nunca, dice el Señor, mi pueblo será avergonzado. Nadie en esta vida queremos ser avergonzados. Entonces, ¿cómo resume Pablo el evangelio? Como algo de lo cual uno debe estar orgulloso. Y decía, porque no me avergüenzo. Ya vimos que es avergonzarse, pero ¿de qué no se avergonzaba Pablo? No me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Evangelio son buenas nuevas. En la antigua Grecia, en los tiempos antiguos, evangelion, que era la palabra donde viene esta palabra que hoy conocemos como evangelio, designaba la recompensa que se le daba a alguien por entregar un mensaje o buenas noticias. Corrían los mensajeros, no había correo, no había telegramas, no había Facebook, no había YouTube, no había nada de eso. Entonces eran personas, yo le contaba a una persona lo que quería y esa persona corría y llegaba hasta donde tenía que llegar y se iban turnando y hasta que hacían llegar el mensaje. Entonces la otra persona de agradecida le daba un evangelio. O sea, una recompensa por haberle llevado el mensaje. Más tarde esto llegó a significar buenas noticias. Por eso la palabra evangelio significa para nosotros buenas noticias. Entonces Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque son buenas noticias. Nadie se avergüenza de dar buenas noticias y hasta cuando hay buenas noticias que dar, la gente se pelea. ¿Se lo decís tú o mejor se lo digo yo? Pero cuando son malas noticias, cuando el médico tiene que entregar una noticia no muy buena, una noticia dolorosa, es duro para ellos. Y cuando alguien en la familia tiene que ser portador de esas noticias, no sabe ni cómo decirla cuando son malas. Pero cuando son buenas todos queremos y bueno, yo he conocido que hay fiestas para revelar el sexo del bebé que está por venir. Como es una buena noticia, hacen fiesta. Hacen una fiesta previa al matrimonio cuando el joven se le declara a la señorita y le pide la mano, le pide comprometerse para casarse. Hacen una fiesta. Hacen fiesta cuando van a despedir al muchacho que se va a casar. Hacen fiesta cuando despiden a la muchacha que se va a casar, porque el matrimonio es una buena noticia. Pero yo nunca he oído que hagan fiesta porque una persona se va a morir o porque se murió, porque son malas noticias. Nunca he oído que hagan fiesta por una persona que se accidentó, porque son malas noticias. Pero la palabra de Dios, el evangelio, son buenas noticias. Nadie se avergüenza de dar buenas noticias. Entonces Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque son buenas noticias. ¿Está entendiendo, mi amado hermano, hermana? No nos avergonzamos, amigo. Tú que estás diciendo, ay, a mí me gusta eso, pero aquí en la secreta. Por eso nunca visito una iglesia, mejor me conecto. Y qué bueno que te conectas a oír palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Pero no nos debemos de avergonzar. Si se tienen que avergonzar los que hacen cosas malas. Pablo resumía el evangelio como algo de qué estar orgulloso. Yo aprendí eso, como te digo, y aprendí a estar orgullosa de ser una hija de Dios. Y lo segundo, de cómo Pablo resume el evangelio, dice que Pablo resume el evangelio como el gran poder de Dios. Le vuelvo a leer el versículo 16 de Romanos capítulo 1. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, decía Pablo, y también al griego.
¿Qué significa eso poder? Porque Pablo resume ahora el evangelio como el gran poder de Dios. ¿Qué significa poder? Viene de una palabra antigua, dunamus, que implica poder excesivamente grande. Dunamus también es energía, es poder. Dunamus es la capacidad que tiene alguien. Dunamus es una gran fuerza, es la habilidad grande, fortaleza. Solo se me viene a la mente los ríos que traen una gran fuerza que puede impulsar grandes bobinas para generar energía eléctrica. Hay tantas cosas que el hombre ha descubierto que hacer con esa gran fuerza que tiene el agua. Ya ve que cuando los ríos se desbordan, qué gran fuerza, qué gran destrucción la que hacen. Eso es lo que significa la palabra dunamus. La palabra dunamus describe el poder divino que vence toda resistencia. Cuando Pablo dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, está hablando del poder que reside, el poder que viene de parte de Dios para vencer toda resistencia. Por eso los cristianos estamos conscientes que no somos victoriosos en nosotros mismos, que no vamos a salir adelante de nosotros mismos, sino que todo lo podemos en Cristo, porque de allí depende nuestra fortaleza. Uno de los grandes temores cuando uno no es cristiano es ¿cómo va a ser? Ay, es que fíjese que a mí me han dicho que hay que quitarse, que hay que ponerse. Mire, evangelio no es quítese ni ponga, ni haga ni no haga. Evangelio es entender las buenas noticias que Cristo murió en la cruz para pagar tus pecados, mis pecados, y me da la oportunidad de convertirme en hijo o en hija de Dios. Esas son las buenas noticias. Ahora, después de que yo confieso a Jesús, porque hay que hacer una confesión, dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, dice, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay que confesarlo. Pero ¿qué sigue después? Hay que mantenernos alejados del pecado, de todo aquello que nos va, y ahí es donde viene el problema para la mayoría. Yo no sé qué le pasa a usted, yo conozco muchos testimonios de personas y de las personas que pastoreamos, pero yo le voy a hablar de mi experiencia, es cierto. Y uno de los problemas que yo tenía era pensar cómo iba a ser para mantenerme cristiana después de confesar a Jesús, si yo era totalmente lo contrario. Pero aprendí que viene a mí el dunamus de Dios, es el poder divino que me puede hacer vencer toda resistencia, toda oposición del maligno. Así que entendí que no eran mis fuerzas, sino que eran en las fuerzas de Dios. Entonces, poder, hermanos, es lo que reside en algo o en alguien por la virtud de su naturaleza. Yo no tengo poder de mí misma, pero tengo poder porque ahora soy una hija de Dios y Él es el que me embiste de ese poder. ¿Qué implica ese poder? La palabra dunamus, de donde se desprende poder, también de ahí se desprende la palabra dinamus, de donde viene la palabra dinamita, viene de la misma raíz. La dinamita es un explosivo muy potente y muy conocido por muchos. Fue inventada por un hombre, Alfred Nobel, allá por el año 1866, según buscaba yo en algunos escritos por ahí. Ahí la inventaron, supuestamente la inventó para algo bueno, pero luego el hombre siempre la utilizó para algo malo. La dinamita es un explosivo utilizado para romper rocas. Haga la comparación. Dinamus y dunamus vienen de la misma raíz y significan poder. La dinamita, explosivo para romper rocas, y dunamus, el poder de Dios que nos capacita para vencer toda oposición. Fíjese que la dinamita tiene un alcance de 20 a 30 metros a la redonda de la explosión que hace, según la carga, por supuesto, de cada candela de dinamita. Pero se cree que los primeros 5 a 10 metros a la redonda son mortales. Imagínese si cada evangélico entendiera que tiene un dinamos dentro y es el evangelio, y 5 o 10 metros a la redonda hablara del Señor Jesucristo, aunque el alcance es a 20 y a 30 metros, pero por lo menos los que están a 5 o 10 metros míos pueden convertirse al evangelio de Jesucristo.
puede romper la roca más dura de cualquier corazón que esté ahí a un lado. Por eso decía Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, poder para salvación, ese poder manifestado en una persona o cosa para hacer milagros. Yo no puedo hacer milagros, pero sé que yo puedo orar, y el que hace milagros es mi papá, es Dios, y yo lo pido en el nombre de Jesucristo y las cosas se hacen. Entonces tenemos la autoridad y poder para predicar el evangelio, para orar por los enfermos y sanan, ese poder, hermanos, para creer, para unirnos en oración. Y dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra, dice Mateo 18:19, sobre cualquiera cosa que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, lo vamos a recibir. Mire qué gran poder. ¿Acaso no es gran poder eso? Ese poder no es para todos. Ese es el poder del evangelio de Jesucristo. Es el poder que Dios nos da y nos embiste a aquellos que confesamos con nuestra boca a Jesús como nuestro Señor y Salvador, aceptamos el sacrificio de Jesús que hizo allá en la cruz del Calvario y lo hacemos nuestro Salvador, pero también el Señor de nuestra vida, el que dirige nuestra vida, y buscamos estar en comunión y contacto con Él, porque evangelio es comunión con Dios. Yo tengo que platicar con Dios a través de orar, pero también tengo que saber qué quiere de mí a través de leer la Biblia, y me fortalezco oyendo la palabra y congregándome, como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más decía el escritor a los hebreos cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día que el Señor pronto ha de venir. Entonces es un poder el evangelio que tiene gran alcance. Ahí dice el versículo 16, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué dice al judío primeramente y también al griego? Explica para quién es el evangelio. Al judío primeramente porque los judíos es el pueblo de Dios. Como dice Juan 1 del 11 al 13, a los suyos vino. Entonces los suyos son el pueblo judío, pero usted me dirá, pero hermana Caro, usted no es judía. No. Pero dice que también al griego. Al decir griego habla de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no somos descendencia judía. Entonces es para mí, es para usted, porque es al judío primeramente y también al griego. Lea Juan capítulo 1 del 11 al 13. Dice ahí que a los suyos vino, o sea, a los judíos, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Mire qué bendición, es el poder del alcance. Dios a través del Señor Jesucristo abrió una puerta de oportunidad para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Por eso predicamos, y esa es la palabra de Dios para tu vida. Dios quiere salvarte. Ay, pero ¿salvarme de qué? De la condenación eterna. Dios quiere brindarte la salvación. Dios quiere que tú aprendas a descubrir el plan de Dios en tu vida. Dios quiere que entiendas que esta vida no estás por gusto. En esta vida hay un plan que Dios ya se trazó. Tú tienes que descubrirlo. Él ya abrió una puerta de oportunidad para que seamos salvos de nuestros delitos y pecados. Porque yo no sé tú, pero a mí me molestó tanto saber que antes de venir al Señor Jesucristo, antes de conocer el evangelio, a mí me habían contado de un Jesús que estaba clavado en una cruz y querían que lo venerara. Pero ¿sabe qué fue lo doloroso? Muchas cosas, pero lo que nunca me dijeron es por qué él estaba clavado en la cruz. Y sabe que él estaba ahí en la cruz del Calvario no por malhechor, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque él estaba pagando tu pecado, mi pecado, por mi culpa estaba ahí. Y yo lo ignoré tantos años de mi vida. ¿Cuántos lo estás ignorando tú? Él se dio a sí mismo, fue avergonzado, fue vituperado porque te amó. De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que obtenga la vida eterna. El deseo de Dios no es condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Yo te pregunto a ti, ¿y para ti qué es el evangelio? Tenemos la autoridad de parte de Dios, hermano, hermana, para predicar. No te avergüences del evangelio. Habla a los 10 o 20 metros a tu redonda y háblale a todos del evangelio, porque el poder de Dios es el que va a obrar
y la oportunidad es para todos. Para ti, amigo que nos escuchas, también es la oportunidad. Pero ¿qué decisión vas a tomar? Me encantaría que te vinieras a los pies de Cristo. Por eso, ¿qué tienes que hacer? Es hacer una oración en donde reconozcas que has pecado, que reconozcas el sacrificio de Jesús, aceptes ese sacrificio y llames a Jesús a que entre a tu corazón. Te dejo esta oración por si te quieres reconciliar o si quieres abrir tu corazón al Señor. Y si lo haces, por favor, llámanos. Queremos ayudarte, no queremos que estés solo, que batalles solo. Queremos darte la mano para que inicies este nuevo caminar en el Señor. Hasta la próxima y que Dios te bendiga grande y poderosamente. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.